cafetera que la verdad que nunca usé en mi vida. A ver, o sea, yo tengo la Dolce Gusto. Deben parecerse, ¿no? Café y tiene un botón de encendido para que caliente el agua, ¿o es magia esto? Dios mío, qué cavernícola que soy. Bueno, no le veo un botón de encendido, así que vamos a probar así nomás. Ahí va la cápsula, evidentemente. ¿Y qué hay? Ni idea de lo que son. Vamos a hacer esta. Por la formita del coso entiendo que se pone así. Cerramos. Ponemos la tacita. Y se toca el botón y ya. No sé. No, sí, ahí está. Y ahora tendría que dejar el manual de instrucciones al lado. Ahí paro de titilar, así que asumo que ya está listo para hacerme mi café. ¿Cortará solo esto o se me va a derramar la mini tacita que tengo acá? Bueno. ¿Eso es todo? ¿Vos me estás cargando? Ahí está, no sé qué pasó. Ahora sí le creemos, o sea, ahora tiene más sentido. Muy rico está, ¿eh? Muy rico. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea y estoy en el Vaticano. No sé si se puede observar, yo creo que se ve muy bien. Bueno, les voy a contar una experiencia así rápidamente, inicio el video, sin dilación. Una experiencia maravillosa que nos ocurrió hoy y se las voy a contar para evitárselas a ustedes. Teníamos un tour contratado, pago, por la empresa Civitatis, para hacer Vaticano a la mañana y para hacer Coliseo a la tarde. Era a las 9 de la mañana. Nos levantamos, yo me levanté a las 7 de la mañana porque quería llegar puntual, la teníamos pago, no había que llegar tarde. Ya ayer perdimos un free tour por llegar tarde, pero como no es algo que vos pagues con anticipación, no nos preocupaba tanto. Ok, nos levantamos, salimos, fuimos, en el Google Maps nos decía que teníamos 18 minutos hasta el metro y del metro 10 minutos más. Salimos y media, estábamos re jugados con el tiempo, pero se supone que llegábamos bien. Ok, dijimos, bueno, caminemos rápido, así le ganamos a los 18 minutos, bueno, que sean menos. Caminamos, que casi corrimos. No fueron 18 minutos, ¿fueron cuántos? ¿30? Sí, 30, no, 25 más o menos. Caminando rápido, si hubiéramos caminado a paso normal eran 40, 45. Bueno, ya de por sí llegamos al subte 9 menos 5 más o menos. Ya sabíamos que no íbamos a llegar, al metro, perdón, subte metro. Ya sabíamos que no íbamos a llegar, pero dijimos, bueno, hagamos el intento, vamos, les decimos que por favor, qué sé yo, les rogamos, lloramos. Y resultó que el boleto se saca para el turista solo en maquinitas. O sea, una máquina electrónica. En una persona real no te vende a vos, le vende creo que solo al italiano. Bueno, el tema es el siguiente, yo estuve en Roma pero nunca me había tomado el metro, entonces no tenía ni idea cómo funcionaba. Por eso hago este video y se los cuento a ustedes. Igual sigo sin saber cómo funciona, pero bueno, les voy a decir cómo no funciona. Cuestión, la máquina no aceptaba, te podía dar cambio hasta 9 euros. Y nosotros teníamos billetes de 20, entonces no podíamos pagar con efectivo. No teníamos cargadas las tarjetas de débito con plata, porque la teníamos en otra cuenta y no nos tomaba la tarjeta donde sí teníamos plata, porque en una teníamos plata pero era sin, ¿cómo se llama esto? El chip ese que... El contactless, era sin contactless y no nos tomaba la tarjeta, la única sí tenía plata. No pudimos pasar la plata porque no nos abría la aplicación, porque estábamos fuera del país, no sé qué, por qué. Pudimos sacar un boleto. Sacamos un boleto pero no entendimos bien para qué era, es este que tengo acá. Si alguien sabe me dejan en los comentarios para qué sirve esto, porque para la maquinita que necesitábamos no nos sirvió. Imagínense el tiempo que veníamos perdiendo haciendo todo lo que les estoy contando, aparte de la fila que había que hacer para la maquinita. Ok, volvimos a la maquinita después de perder plata en ese boleto y sacamos, no sacamos nada, nos pusimos con la máquina, dale que te dale, a tratar de sacar el boleto que sí era, que veíamos que todos los demás sacaban, pero no nos aceptaba el pago. Hasta que finalmente vimos que en la maquinita, que el molinete para pasar al otro lado de la estación para tomarse el tren,
el metro, aceptaba tarjetas contactless. Y dijimos, bueno, ya fue, pasemos, capaz tengo plata en alguna, no sé qué. No sé si teníamos plata, no sé qué pasó, porque en las otras maquinitas para sacar el boleto no nos aceptaban las tarjetas. Pero apoyamos una tarjeta en el contactless del molinete y se puso verde y nos abrió. Pusimos otra y nos abrió y pasamos y vinimos. Pero llegamos a las 9:30 pasada de la mañana, por todo eso que les cuento. Así que nos perdimos el tour, básicamente, así, sin mucha más explicación. Así que estamos acá, mirando lo que se ve por fuera del Vaticano. Las colas, les voy a hacer ahora un plano de las colas, son terriblemente eternas. Miren, toda esa gente está haciendo cola. Toda esa gente está haciendo cola. ¿Se ve? Toda esa gente. Para cada parte del Vaticano, para la Basílica, para los museos vaticanos, para cada parte de ingreso al Vaticano, esas colas. Nos dijeron que no hay entradas si quisiéramos sacar para dentro de hasta una semana. Que en tal caso podemos, voy a volver a apuntar al Vaticano, que en tal caso podemos hablar con Civitatis y pedirles que nos incluyan en el tour de mañana, pero mañana teníamos otra cosa programada, así que probablemente no hagamos eso. Lo perdimos y ya está. Esperamos llegar bien al del Coliseo porque me mato, no sé. Pero bueno, les quería contar eso. Si vienen a Roma, no confíen en Google Maps, salgan siempre con por lo menos 20-30 minutos de anticipación, aunque tengan que quedarse esperando en la puerta del lugar un rato. Y cuando vayan a las maquinitas, asegúrense de tener tarjetas que tengan habilitado el contactless o cambio. Yo pedí cambio a la gente me dijo, no tengo cambio, capaz no me querían aceptar el billete de 20 euros, no sé, tendrían miedo que por ahí sea mentira. Pero tengan cambio y tengan tarjetas con contactless, con plata. Y creo que lo más fácil es eso, apoyarla en el molinete y pasar, y ya está. Me parece que es lo más sencillo. No sé cómo después lo validan, si hay un guardia de seguridad que te pregunte, no lo sé. Pero bueno, básicamente ese es mi consejo del día de hoy. Y los dejo con un plano hermoso del Vaticano. Y ahora seguimos recorriendo la ciudad, así que no me voy a despedir. Nos vemos en un ratito. Esto es Campo de Fiori, o dei Fiori, no sé cómo se dice. Es durante el día un mercadillo, como le dicen, con de todo, como pueden ver. Y a la noche todos los barcitos, todos los localcitos sacan sus mesas a la calle y hay como toda una movida. Y antiguamente acá se realizaban ejecuciones. Sí, están los condimentos acá. 3 por 12 euros, o sea 4. 12 euros. 12. Hi, how are you? No, it's okay, thank you. Oh, mi nivel de inglés. Amor. En la Fontana dei Trevi tiramos nuestra moneda. La moneda se tiene que arrojar con la mano derecha sobre el hombro izquierdo de espaldas a la fontana. Y ahí pueden pedir con una moneda volver a Roma, con 2 monedas encontrar el amor y con 3 monedas casarse con la persona que aman. Yo solamente pedí volver a Roma. Para almorzar paramos en la taberna frente a nuestro departamento. Comimos una pizza al funghi, una Cinque Terre, agua, Coca-Cola y gastamos 31 euros para 2 personas. Después seguimos camino. Nos encontramos con esta máquina cuando estábamos yendo para el tour del Coliseo, que sirve para cargar celulares y tablets y además agua con gas o natural, totalmente gratis. Quedé impactada.
lado, ¿vale? Y ahora arranca nuestro tour contratado por el Coliseo. Una cloaca, porque siendo un valle, y no es una casualidad que todos empezaron a vivir, sabéis, en las colinas, ¿no? Porque decimos que Roma se funde en las colinas, porque al principio los valles eran todos lugares pantanosos, así que tuvieron primero que drenar todos los valles, a empezar de este valle claramente, y un otro cerca de la Boca de la Verdad, y solo después pudieron realizar los edificios. De ahora de arena, pero así funcionaba, empezaron a realizar aquí solo edificios públicos. Aquí nadie vivía aparte y sacerdotes, que claro, porque podían vivir aquí, tenían que vivir aquí porque así podían cuidar los templos que aquí realizaron como edificios públicos. La única cosa que puedo aconsejar hacer sería ver las decoraciones arriba y todos esos agujeros que se encuentran así, ¿por qué? Porque se robaron el metal que conectaba las piedras y también las hojas de mármoles que recubrían, ¿no? Que decoraban esta, por ejemplo, pared. Esto podéis notar. Y el resto de una pequeña escultura, bueno, si podéis ver lo que permanece, digamos, el torso, la parte final, bueno, podéis imaginar cuánto grande era esta escultura. Y después, ¿por qué se salvó? Porque And this is front of us where they used to be standing the unit lo puñalaron, y lo mataron en nombre de la República, esto recordaron. Y este es el punto de donde se dice, llevaron el cuerpo de Julio César y donde lo quemaron durante 3 días, ¿vale? Después Augusto encargó el templo que recordaba el punto donde lo quemaron. Sería este, ahora un poco feo, pobrecito, pero era aquí. Conquistaron la parte del sur, entonces dieron la clase a los 8000 con el templo. Aquí estas unidas que están existen también los emperadores buenos, como él, como Adriano, como Trajano. Esta, digamos, la dinastía termina con quién? Termina con... Se realizó arriba de toda la zona que se enterró antes. Ahora, vamos aquí a mano derecha, ¿dónde? Me paré un segundo antes de subir la colina palatina, así mostraré, pensáis, ¿no? Esta famosa basílica que descubrieron cuando realizaron las basílicas cristianas. Antes de explicarla, pero prefiero llegar todo en este punto. Podéis ver aquí unas ruinas a mano derecha, vale, más adelante algo también. Es una zona llena de ruinas de almacenes, por lo que... Esto no existía y entonces esta era una zona donde el romano que antes se veía no disfrutaba de esta maravilla. Titus was just his son. Porque estaba directamente cerrado, nadie podía entrar aparte quien tenía el coraje de hacerlo por la noche y ver cómo era, como algunos amigos que tengo que tuvieron este coraje, yo no, tuve que esperar que lo dieron por unos malos. De nombrar también Domus Flavia, la de representancia Flavia, porque recordaba el apellido de la familia de la dinastía Flavia, Domiciano Flavio. Mano izquierda Augustana, la zona privada que recordaba simplemente a Augusto, primer emperador. Sabéis que cada emperador tenía millones de nombres, será por esto que también vosotros españoles y no solamente tenéis millones de apellidos como los emperadores, pero siempre se acordaba Augusto, siempre lo tenían porque él significaba emperador, no César entonces. Si queréis, no, en realidad no se veía la parte fuera, no, estaba hecho mucho mejor que hoy en día. En la parte opuesta lo podéis ver, sí, de hecho, el elemento de metal que sale, ¿vale? Lo hacía un poco mejor que esta restauración. Esa es la verdad importantísima terma pública romana, donde el emperador iba de vez en cuando solo para mostrarse, pero la familia imperial se lavaba cada día en una terma privada, ¿no? Que se encontraba al lado de donde dormían, o sea, aquí abajo nosotros. ¿No? Encontrar cosas nuevas, pero algo también lo podemos explorar solo mirando, ¿no? Lo que junto podemos reconocer, como en este caso aquí enfrente vais vosotros claramente a ver lo que es el Triclinio. Aquí además hacen preciosas formales, podéis ver un bonito pavimento, ¿no? Con mármol, similar a lo del Foro de la Paz, pero aquí mucho mejor.
Representan las armaduras y gladiadores. Era un típico souvenir de la época, ¿no? Ya existían los souvenirs en un sentido, al empuñado Flavio. Después, resto de collares, de los palitos que usaban las mujeres para colgar el pelo, anillos de época, y se termina hoy. Que es mía, no reconocerse mía. Desde nada más ni nada menos que el Coliseo Romano que tienen acá a mi espalda, me despido de este videíto en donde hoy les mostré un poco de todo lo que vimos. La idea era mostrarles Vaticano y Coliseo, y me olvidé de decirles también que íbamos a ir al Foro Romano y Palatino, así que bueno, también van a haber visto eso. Pero bueno, les quiero contar, igual antes de cerrar el video, qué pasó hoy con el tema de tour y qué recomiendo, porque el fin de estos videos justamente es orientar y ayudar al que los esté viendo. Así que les cuento, nosotros sacamos el tour por una empresa que se llama Civitatis, lo sacamos con antelación, lo pagamos por adelantado, nos salió 93 euros en total, incluía el tour de día en el Vaticano, a la mañana en el Vaticano, un corte en el medio y a la tarde otro tour acá en el Coliseo. Lo que les conté antes, lo que pasó en el Vaticano, no hace falta que lo repita. Nos queremos matar y la verdad que sí, perdimos plata, no pudimos hacer el tour, no pudimos entrar, pero uno está de vacaciones, no viene todos los días a Europa, así que no hay que perder tiempo haciéndose mala sangre, ya está, lo que pasó, pasó y a seguir para adelante, porque quedan otros días por delante, así que mente positiva. Pero bueno, el de la tarde por suerte sí lo pudimos hacer, lo cual me pone muy contenta, le sacamos mucho provecho y lo que les quiero recomendar es que sí hagan tour. Por más que a nosotros nos pasó eso, les recomiendo mucho que saquen un tour. Es más caro, como les digo, nos salió 93 euros todo. Es más caro que comprar solo la entrada y entrar, pero por experiencia personal yo ya había venido acá al Coliseo y había ido al Foro Romano y no sabía el 80% de las cosas que contaron, o por ahí un poco más sí sabía, pero bueno, que te lo cuenten mostrándote exactamente el punto, el lugar. No es lo mismo que saber algo, leer o tener un audioguía o leer algo y estar viéndolo, no es lo mismo. Así que recomiendo mucho que contraten tour, lo van a disfrutar mucho más, se van a empapar mucho más del tema. Y para ahorrar pueden ahorrar en otra cosa, qué sé yo, compren comida en el supermercado y no vayan a comer afuera. Si no quieren, ahorren en otra cosa, pero no escatimen en empaparse de lo que representa cada ciudad. Europa es historia normalmente, Roma en particular, la ciudad de Roma es pura historia, y si no vienen a eso, entonces por una foto es muy caro el pasaje. Mi recomendación es esa, para lo que es Coliseo, Foro Romano y Vaticano, les recomiendo que vayan con guía. Sin mucho más que agregar, ahora sí, nos vamos a despedir hasta un próximo videito. Adiós.